Decirle a Secretaría Académica, ¿qué? ¿Qué? Ya me pasó, mutealo. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la última actividad de esta primera parte del programa Cápsula, en el sentido de, ahora vamos a ver justamente el texto de la unidad 7, el texto de Marcela Carnavasio. Nos está acompañando ahora Alfonsina, así que bueno, vamos a iniciar. Total, luego se irán sumando algunos compañeros más, pero ya estamos en el horario del inicio del Zoom, como lo planificó la facultad. Así que bueno, reitero, buenas tardes para todas y todos. Bueno, adelante, Alfonsina. Bueno, buenas tardes. Vamos a trabajar los aspectos más importantes del texto de Marcela Ternavasio que ustedes tienen para la unidad número 7. Bueno, la primera cuestión que vamos a plantear tiene que ver con la propia definición, que me parece fuerte que realiza Ternavasio al colocarle como título a este capítulo la unidad imposible. O sea, al iniciar ya desde el título, nos está planteando un panorama absolutamente difícil y complejo. O sea que indudablemente lo que vamos a ver allí, si ustedes ya lo leyeron o si estuvieron en la plenaria, o mejor dicho, también parte en la plenaria y parte en la de los lunes, habrán visto que toda esta unidad, si bien no es tan de corte de
gobierno a otro, como de pronto es la unidad número 6, ¿no? Que encima complejiza tratar de retener el proceso. En esta los cambios son complejos y también lo que se da es una emergencia de violencia a nivel interno y además una guerra sumado a la incertidumbre de intentar llevar adelante un congreso constituyente y, y luego no poder cerrar esa instancia del Congreso, que es sancionar una constitución y tener que hacer frente a un nuevo fracaso. Fíjense que Ternavasio plantea varias, al comienzo, en esa sinopsis, todos los capítulos, ustedes por lo pronto este es el primero que ven o que tienen que acceder a ella. Vamos a ver otros capítulos de otros libros de Ternavasio o de estos autores que tienen que ver con la colección de historia argentina de la editorial Siglo XXI. Todos los capítulos empiezan con una sinopsis. O sea que lo primero que ustedes ven en el capítulo es el resumen del capítulo. No es una cuestión menor, porque lo que ustedes ahí ven de entrada es las cuestiones más importantes que va a tratar el capítulo. Entonces, no está mal empezar por leer justamente esa sinopsis. Para empezar, hay una cuestión que plantea el capítulo, que es que ese Congreso tenía un objetivo y que era la organización nacional. La organización nacional es lo que se plantea a propósito de sancionar una constitución. Luego pasa a hablar de las distintas posiciones ideológicas que se disputan en el Congreso y que aparecen fuertemente identificados distintos grupos. Habla de los unitarios, defensores de un régimen centralizado, habla de los federales, aquel que le pretendía dar mayor autonomía a las vidas provinciales, y también señala que los que priorizaron su presencia en el Congreso fueron los unitarios, aunque, y anticipa, fracasaron en el objetivo en la medida que la Constitución fue claramente unitaria, pero sin embargo fue rechazada por las provincias. O sea, que es, digamos, una victoria, un intento de victoria por el sector unitario que lo logró al sancionar esa Constitución, pero un total fracaso en la medida que esa Constitución no sigue adelante y no puede sancionarse. Ahora bien, en lo que sigue señala algunas cuestiones que son recontraclaves y están ahí desde el vamos. Dice, la Constitución fue rechazada por la mayoría al tiempo que la guerra contra el Brasil y la guerra civil en el interior terminaron por disolver el Congreso. Por lo tanto, está planteando un triple escenario de conflicto. El rechazo a la Constitución, la guerra contra el Brasil y la situación de la guerra en el interior. Ahí, fíjense cómo solamente en este párrafo la autora ya les está diciendo, ay, mira cómo saluda alguien ahí al lado de Antonella. Muy bien, los saludamos también por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Les decía entonces que como en esta situación inicial que plantea Ternavasio, ustedes casi pueden ver los ejes de lo que va a desarrollar. Por eso siempre cuando tengan algunos de estos capítulos, este es el primero que tienen ahora, van a tener otros en las próximas unidades, sepan que lo que nos están planteando en el comienzo es las ideas centrales de lo que va a desarrollar. Y no es una cuestión menor tenerlo claro desde el vamos, ¿me entienden? Porque por ahí, ¿qué hacen muchos? Dice este resumen, vamos directamente al texto. Y en realidad, en ese esquema inicial están las ideas fundamentales, ¿bien?
ahí decíamos entonces lo que se despliega luego de la Constitución del 19, del 26 es rechazada. Y hay otra idea que aparece a posteriori que tiene que ver directamente con la situación de las provincias del interior. ¿Qué dice? Regresan a su anterior situación de autonomía. O sea, hay, una vez que el Congreso se disuelve, Rivadavia como presidente renuncia, ahora lo vamos a seguir por el texto. Una vez que este episodio, digamos, termina, las provincias vuelven exactamente igual a como estaban antes de que el Congreso hiciera su aparición. Con lo tanto, quedan esos años en donde el Congreso hizo una tarea, trabajó para realizar algo y fracasó. Sin embargo, las provincias han quedado heridas, digamos. La herida que tiene que ver con el fracaso constitucional, la herida que tiene que ver con la guerra contra el Brasil, lleva a la aparición de dos bloques, ¿bien? O sea, la división en dos bloques, la Liga Unitaria y la Liga Federal. Y cómo finalmente esos dos bloques van a terminar enfrentándose. Ese final a nosotros no nos corresponde en esta unidad. Por eso, lo primero que les voy a decir es que la lectura de Ternavasio, en función de los contenidos de la unidad 7, va hasta el punto Confederación sin Constitución. De hecho, evita hoy los hechos se hizo o se hace. La prueba de Bueno, a mutear porque no. Europa. Gracias. Les decía que el capítulo para esta unidad, y por lo tanto lo que corresponde para el parcial, basta hasta el ítem Confederación sin Constitución. Los últimos párrafos que tienen que ver con ítems sobre la Confederación sin Constitución, que habla de la Liga del Interior y habla del Pacto Federal, se corresponden con la unidad siguiente. ¿Bien? Entonces, para esta unidad va desde el comienzo hasta donde dice ahí lo perdí otra vez, Confederación sin Constitución. ¿Quedó claro eso? O sea, que si tienen la lectura, esa parte, ojalá la tengan que leer para el segundo parcial. Empezamos desde ahí, ¿me entienden? De ahí empezamos la segunda parte, ¿claro? Ahora, esto es lo que vamos a ver para esta unidad del artículo de Ternavasio. Recuerden que el texto en realidad apunta a trabajar los puntos del Congreso Nacional Constituyente. O sea, en realidad el artículo de Ternavasio, el capítulo de Ternavasio aborda 7.2, 7.3 y 7.4. Bien, el 7.1 está en las guías de análisis, está en las clases, en las microclases, estuvo en las clases que se dieron por Zoom, pero no están en Ternavasio, ¿está claro? Están en otros ámbitos. Vamos al texto, a los ejes, a lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan muy bien. La idea central que es clave una vez que el Congreso está reunido es que ustedes puedan identificar las leyes que realiza el Congreso en primer lugar y sepan claramente qué es lo que cada una de ellas planteó. En función de eso, la primera de las leyes, que es la ley fundamental, es la que tienen que efectivamente conocer en una forma súper concreta, ¿bien? Ay, hola, Pachi. ¿Cómo andás, Alfon? ¿Cómo andan va? todos? Buenas tardes. No te había visto. Soy muy negro. Bueno, somos varios. Somos varios. Bueno. Por eso se sumaban rápidamente la militarización. 1810, 1820. Sí.
no querían ser soldados de línea. No, jamás. Soldados de línea. No. Ahora bien, decíamos la ley fundamental, que es la ley que, bueno, declara además constituyente a la Asamblea, o sea, le da el sentido y el objetivo que estaba previsto. Pero nosotros señalamos varias cuestiones que da cuenta la autora, que es que las provincias se rigen por sus propias instituciones, que le delegan provisoriamente el poder al gobierno de Buenos Aires, e incluso leímos en su momento en la plenaria las características que delegan, por ejemplo, la cuestión exterior, y justamente en virtud de darle la cuestión exterior se firmó el tratado con Gran Bretaña, ¿no? En donde Gran Bretaña reconoció nuestra independencia. Pero la otra cuestión clave que tenía que ver con la ley fundamental era esto de que se reservaban el derecho a aceptar o rechazar la futura constitución. O sea que desde el vamos, lo que finalmente, porque ya sabemos, no estoy espoleando el final del tema, sino que le estoy diciendo que ya sabemos que la constitución fracasó, ¿verdad? Y no fue sancionada. Pero eso que implica el rechazo por parte de las provincias a la Constitución es algo que ya estaba planteado en la ley fundamental. O sea, la ley fundamental había habilitado la posibilidad de rechazar o aceptar la Constitución. Y en la medida que la aceptaran, se iba a sancionar. Si la rechazaban, no. O sea, increíblemente, el rechazo a la Constitución se va a dar en cumplimiento de la ley fundamental. Ahora bien, la idea de la ley fundamental es evidentemente una ley que hoy podríamos decir es una ley claramente cercana al federalismo, porque el reconocimiento a las autonomías provinciales, el dejarle a las provincias la posibilidad de que acepte o rechace la Constitución, en realidad eso está habilitando claramente a una forma federal. Esto no es un detalle, porque esta habilitación a la forma federal da cuenta de más o menos cuál era el espíritu con el cual venían los diputados. O sea, la mayoría de los diputados venían en vinculación directa con las autonomías provinciales y el gobierno federal. Por ende, la ley de presidencia y la ley de capitalización vienen a ir en contra de los principios de la ley fundamental. Pachi, ¿querés hablar de estas leyes? Si no, sigo. Está silenciado. Sí. Ahí, ahora estamos. Ahí en lo que les decía Alfon con el tema de la ley fundamental, yo me da la impresión que la ley fundamental es la que más refleja, por ejemplo, lo que era el proyecto de Artigas en la Asamblea del año 13, el modelo constitucional y de reconocimiento, es decir, y además el planteo no solo de autonomía, sino un planteo casi de soberanía de las distintas provincias y el reconocimiento de la unión. Esa ley es fundamental, tiene claramente un carácter constituyente porque es la ley que plantea la realización de un futuro Congreso Constituyente, ese respeto de que cada una de las instituciones provinciales siguen funcionando y un reconocimiento, cuestión que después va a chocar incluso con la Constitución del 26, y además establece algo que algunos llaman como condicionalidad constitucional, es decir, que la Constitución, la futura Constitución iba a tener que tener la aprobación de todas las provincias para poder entrar en vigencia, además de lo de la representación de Buenos Aires que les marcaba Alfonsín. Otra de las leyes que en este periodo es sustancial y que genera un gran debate es la ley de presidencia. La ley de presidencia
es la discusión del huevo y la gallina, porque en definitiva lo que termina discutiéndose en el Congreso Constituyente es por qué debe sancionarse la ley o por qué no debe, o qué debe estar primero, si la Constitución o la ley de presidencia. La realidad es que ahí vemos claramente un avance de los sectores más centralistas y unitarios, con el claro objetivo de establecer el presidente y de quién iba a ser el presidente. A punto tal que se establece una ley de presidencia para designar ese presidente y que tiene como detalle que no establece, por ejemplo, cuáles van a ser las facultades del presidente, cuál va a ser la duración en el cargo del presidente, y lo someten a la Constitución que después se va a sancionar. Con lo cual se da una situación muy particular. Supongamos que el Congreso Constituyente hubiera durado 6 años, porque tampoco teníamos tiempo de duración del Congreso Constituyente. Íbamos a tener un presidente sin facultades determinadas, sin deberes, sin duración en el tiempo establecido, con lo cual, por eso claramente hay una fuerte oposición del sector federal en relación a esta ley de presidencia, que es por la cual se termina eligiendo presidente a Bernardino Rivadavia. Y con esta ley, además, fíjense que se marcan las creaciones de los ministerios, con lo cual a Rivadavia se lo terminaba instituyendo del cargo de presidente y se les estaba dando las herramientas sin facultades claras y sin tiempo especificado para ejercer ese gobierno, ya que se creó también con la ley de ministerios el Ministerio de Gobierno, el de Hacienda, el de Relaciones Exteriores y el de Guerra. ¿Qué otra ley tenemos importante en esta labor que se viene desarrollando constitucional? La ley de capitalización. La ley de capitalización de Buenos Aires es otra de las leyes que genera debates y complicaciones. En primer lugar, porque en el marco de este Congreso Constituyente se impulsa la ley, se establece a Buenos Aires como capital de la República, pero no se clarifica qué es lo que va a pasar con la provincia de Buenos Aires. Con lo cual nos encontramos un gobernador que un día se despertó y se encontró con que el territorio de la provincia de Buenos Aires prácticamente no existía más en las condiciones con las que él estaba gobernándolo. Esto es, poco más le mandaron una carta para decirle, bueno, ya no sos más gobernador de ese territorio que vos creías gobernar, y es la desaparición en los hechos nuevamente de la provincia de Buenos Aires como ente. Como nosotros ahí tenemos que tener, yo siempre digo en claro, es muy bueno, estaría muy bueno a veces cuando sean estas cosas tener mapas. Porque nosotros cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, yo el otro día ponía el ejemplo en clase, el sudeste bonaerense, donde estamos nosotros ubicados, era territorio del indio, no formaba parte en la práctica o en los hechos a la hora de actos de gobierno de un territorio donde tuvieran alcance en ese momento el gobernador, sino que prácticamente se llegaba hasta lo que hoy vemos el territorio de Chascomús. Bueno, encontramos con que había un territorio ahí que se nacionaliza para establecer la capital en la ciudad de Buenos Aires. Y que además se crean 2 provincias. El territorio de Buenos Aires, del resto de la provincia de Buenos Aires, se iba a dividir en 2 provincias, se establecía con la ley de capitalización, algo que en la historia de nuestro país ha pasado muchas veces muy a menudo, que era nacionalizar las deudas que esa provincia de Buenos Aires tenía, y bueno, en una división que va a generar bastantes conflictos. Esa situación es la que se encamina el Congreso Constituyente para avanzar a la Constitución y sancionar la Constitución del 26. Yo marco algunas cosas por ahí de la Constitución del 26 que me parece que es interesante marcarlas y diferenciarlas con relación a la del 19, porque muchas veces se generan confusiones en este sentido. La Constitución del 26 va a definir forma de gobierno. Primer punto que tenemos que tener en claro, pero expresamente va a definir una forma de gobierno, a diferencia de lo que ocurría con la Constitución del 19, donde había toda una serie de normas por las cuales se les daba un carácter aristocrático, la situación de
del Senado que nosotros veíamos, cómo se elegían las autoridades provinciales y demás, pero esta Constitución de 1826 establece un sistema representativo republicano consolidado en unidad de régimen. Es decir, íbamos a tener definidamente un sistema unitario. Este sistema unitario, además, avanzaba en otras cuestiones como era la elección de los distintos gobernadores provinciales. Es decir, tenemos una Constitución que es producto además de algo que pasaba muy a menudo y que lo hemos visto, que las representaciones de los diputados no siempre eran del interior, sino que nos encontramos con que los diputados eran quienes estaban en Buenos Aires o los alrededores, porque las provincias tenían hasta dificultades para sostener económicamente a los representantes de esas provincias. Entonces nos encontramos con que se define ese sistema de gobierno. En términos judiciales se sigue hablando ya de las tres instancias, es algo que está claramente marcado. Vamos a tener un sistema bicameral en el ámbito legislativo, que es distinto al sistema bicameral que teníamos con la Constitución del 19 y no tiene ese carácter aristocrático, sino que vamos a tener 2 senadores por provincia, van a tener un mandato de 9 años, los diputados van a ser diputados elegidos, bueno, por representación poblacional, como en todos los casos, pero va a tener una característica de esta Constitución que, además de esta visión unitaria, de avance en las autonomías provinciales, en las posibilidades de elegir sus autoridades, la va a hacer aún más restrictiva, que es la discusión de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es quienes van a poder ejercer ese derecho ciudadano, por ejemplo, para elegir sus autoridades. Y ahí es donde nos encontramos la raigambre por ahí porteña, mucho más efectivizada en esta norma, y vamos a encontrar que, por ejemplo, no todas las personas eran ciudadanos, porque se los leo como los marca para que ustedes más o menos lo vean. En primer lugar, marca un punto general que dice: todos los ciudadanos libres, todos los hombres libres nacidos en el territorio son ciudadanos. Bien. Los hijos nacidos en territorio de fuera del lugar donde nazcan, también, en otro territorio, también son ciudadanos. Los extranjeros que han combatieron en los ejércitos de mar y tierra de la República Argentina, también son ciudadanos. Los demás extranjeros que otorgan carta de ciudadanía también son ciudadanos. Con lo cual, el primer panorama es, en Argentina, que además es la primera vez que el texto constitucional habla de la República Argentina, antes hablamos de República de Sudamérica, Provincias Unidas del Río de la Plata y demás, pero nos encontramos que seguidamente otro de los artículos nos planteaba que no se podía ejercer la ciudadanía. ¿Quiénes? Todos aquellos ciudadanos que no habían cumplido 20 años. La mayor parte de los que están acá hoy conectados no son considerados ciudadanos, no serían considerados ciudadanos. Quienes no estuvieran casados, yo siempre ponía el ejemplo que yo no soy ciudadano por vivir en unión convivencial. Quienes no sabían leer y escribir tampoco eran ciudadanos. Quienes no se hubieran naturalizado en otro país tampoco eran ciudadanos. Los deudores fallidos que estaban declarados en juicio, es decir, los que los concursos terminan en quiebra, tampoco eran declarados ciudadanos. Y fíjense este detalle: los criados a sueldo, una cuestión muy normal para la época, los peones jornaleros, se excluía prácticamente a todos los trabajadores rurales, los simples soldados, los legalmente procesados en causa criminal. Hoy, por ejemplo, los procesados votan y los condenados votan, y los notoriamente vagos, que yo siempre pondré eternamente el ejemplo del doctor Macitelo, que tampoco sería considerado ciudadano. Bien, entonces... Lo bueno es que yo sí soy ciudadano. Soy casado, soy universitario. Mayor de 20 años. Sí, eso seguro. Y no estás procesado en ninguna causa criminal, eso es importante. Pero a ver, fíjense el carácter restrictivo que tenía este proyecto constitucional. Entonces, esto, que por ahí no era la cuestión que generó más rechazo, pero sí, lo que genera más rechazo decididamente es la cuestión del avance sobre las autonomías provinciales. Qué contradictorio además, porque habíamos tenido al comienzo de este Congreso una ley fundamental que reconocía que tenía un carácter claramente federal, que hablaba casi de un proyecto confederal, como el que marcaba los diputados de Artigas de la Asamblea del año 13,
Y a poco de recorrer esto, la imposición de los sectores unitarios terminan avanzando en una constitución no solamente unitaria, sino que avanzaba y avasallaba las autonomías provinciales. Y esta sin duda es una de las causas fundamentales por las cuales esta constitución del 26 no termina siendo aceptada por las provincias del interior. Porque además vamos a encontrar que, y por ahí la lectura de Ternavasio está bien marcado el tema de la vigencia de los bloques. También hablamos de una cosa que me parece que es importante que lo vean ahí, cuando habla de los bloques. Es la primera vez que me parece que está bien definido los bloques políticos, casi como bloques partidarios, ¿no? Entendido como los partidos políticos que vamos a ver a fin del siglo que se empiezan a constituir, pero sí tenemos bloques definidos. Y vamos a ver que esos bloques definidos hasta cuánto duran dentro del Congreso Constituyente. Entonces, pero esas son las causas que me parece que marcan el rechazo de esta Constitución juntamente con estas leyes. Y que son, en todos los casos, lo que vamos a encontrar, son futuros, son antecedentes de lo que va a ser la Constitución del 53 en muchos aspectos, y vamos a entender por qué se da la situación después con la provincia de Buenos Aires, qué es lo que ocurre con ese desgranamiento después del fusilamiento de Dorrego, bueno, y los pactos que van a conducir a reorganizarla. No sé, Alfon, algo más de acá, si querés que... No, una cuestión que por ahí me parece importante, pero Y lo del que... culto, me olvidé, mirá un detalle. Ah, dale, decilo ese después. Lo del culto. Y otra de las cuestiones que tiene esta Constitución es que establece claramente el culto apostólico católico romano y no habla de libertad de cultos. Este no es, o sea, hay decididamente nosotros en la mayor parte de nuestros avances, proyectos constitucionales, si una cosa siempre ha habido o se marcaba era la libertad de cultos. Porque lo vamos a ver después en el 53, tiene toda una filosofía hasta con el objeto de la inmigración y atraer la inmigración. Esta Constitución no plantea la libertad de cultos y define como religión obligatoria la católica apostólica romana. Eso nada más que me había olvidado. Sí, no es una cuestión menor, Francisco, porque justamente haciendo una posibilidad de vinculación o de comparación con el planteo de la Constitución del 19, que es lo que hemos visto hasta ahora, viene una línea de continuidad de preeminencia de la religión católica apostólica romana, ¿no? Cuestión que más adelante nosotros vamos a ver cómo esto se quiebra a propósito de el planteo de la libertad de cultos, la inmigración. Pero eso evidentemente es posterior. Antes de avanzar con el texto de Ternavasio, había un tema que yo no lo mencioné y que Ternavasio lo dice en un renglón, pues eso es la verdad, es en un renglón, y que no merece el renglón si no sabemos qué es lo que dice ahí adentro, ¿no? Pero a veces los autores dan por supuestos algunas cuestiones que son conocidas y la deslizan así, y sin embargo tiene mucho que ver con gran parte de lo que les explicó Francisco. En un momento dado, luego de la ley fundamental, y antes, obviamente, de la de presidencia y de la de capitalización, cuando ya un sector de diputados venía pidiendo que se presente la posibilidad de tener un presidente, dice Ternavasio, a fines de 1825, el Congreso dispuso doblar el número de sus miembros. Ese renglón, el Congreso dispuso doblar el número de sus miembros, es lo que provoca la ley de presidencia y las leyes de capitalización, o sea, ambas leyes. ¿Por qué? Por eso les digo, es un renglón en el texto, ¿bien? Y ustedes dirán, pero si doblábamos los diputados, ¿cómo es posible que terminen
digamos, si están los diputados que habían sancionado la ley fundamental, se duplica, se supone que va a haber una continuidad en función de lo que se viene dando porque se duplican. El punto es cómo se produce la duplicación. Que eso es lo que no dice Ternavasio, lo da por supuesto. Y abajo da cuenta de esa característica que fue única. Porque dice, con este gesto, sigo leyendo a Ternavasio, los diputados por Buenos Aires buscaron reforzar su control y reemplazar así la moderación por actitudes más radicales. La nueva elección favoreció al grupo porteño liderado por Rivadavia. ¿Cómo es posible entonces que, según lo que dice, los de Buenos Aires avanzaron sobre todos los demás? Aunque permitió también el ingreso de algunos líderes de la oposición porteña, como Dorrego y Moreno, en representación de otras provincias. Y ahí está la respuesta a la duplicación. Sin embargo, leído como lo acabo de leer, siguiendo el texto, no está claro de cómo fue la duplicación. La duplicación fue así. Se ordenó que todas las provincias debían duplicar sus diputados. El tema es que varias señalaron que la imposibilidad de sostener económicamente un diputado en un congreso que se sabía cuándo empezaba y jamás cuándo terminaba. Que por otro lado era tan inestable la situación al interior, la víspera de la guerra contra el Paraguay, que la verdad no sabían cómo hacer. Entonces lo que empezó fue lo que despectivamente se denominó en un momento dado que fueron los alquilones. ¿Qué son los alquilones? Son diputados alquilados. Esto es, la provincia, en este caso sería el gobernador, convoca a alguien de Buenos Aires y que vive en Buenos Aires. ¿Querés representar a la provincia X? Bien. Se les abonaba un estipendio en función de lo que iba a desempeñar, que era ser un diputado constituyente, pero ya tenía residencia en la ciudad, ya no había que pagarle una vivienda, ya no había que pagarle un estipendio mayor en función de que estaba alejado de su provincia, ya vivía ahí, digamos, no era una persona propia de la provincia. Pero esto que llevó a que diputados por provincias X, en algunos casos nunca habían ni visto la provincia, no sabían ni cómo era, ni cuáles eran las características de la misma, pero aceptaban y obviamente se sentaban en representación de la provincia tal. Ahora, a la hora de votar, ¿a quién representaban? ¿A la provincia que les había indicado que eran diputados por eso o al lugar donde vivían y tenían a todo el resto de sus amigos, compañeros, socios, miembros de grupos de sociedad juntos? Y votaban con lo que era lo cercano y de ninguna manera votaban a su provincia. Por ejemplo, acá citan el caso de Dorrego. Dorrego es de Buenos Aires y sin embargo fue diputado por Santiago del Estero. Entonces, si uno ve eso y ve, por ejemplo, hace un ratito Francisco les hablaba de uno de los temas centrales de la Constitución del 26, que entre otros es la discusión sobre la ciudadanía. Uno de los diputados más cuestionador en relación a quiénes deben ser ciudadanos, según lo que decía el texto y según lo que él entendía no estaba bien, es Dorrego, que en definitiva va ahí a defender los intereses de una provincia y los intereses del federalismo. Dorrego no va al Congreso, aunque vivió en Buenos Aires, aunque residía ahí, aunque era alguien súper conocido por Buenos Aires. Pero lo cierto era que en ese momento él se apropió, digamos, de la representatividad que se le había otorgado. Pero está claro, fueron muy pocos los casos que se tomaron realmente la representatividad que les habían conferido. Entonces, a la hora de votar, ¿qué hacían? Y votaban por todo lo que hacía Buenos Aires. Por eso, cuando Francisco habla de la ley de presidencia, la ley
de capitalización con la provincia dividida, la propia Constitución del 26, la mayoría de los diputados, aunque dijeran que eran de las provincias X, Catamarca, no sé, pero sin embargo, al interior vivían en Buenos Aires. Entonces, ¿qué estaban votando? Lo que representaban por un otorgamiento de esa representación o los intereses de donde vivían. Y votaban por los intereses donde vivían, porque si no nos explica este vuelco, ¿me entienden? Porque también hay que explicar por qué se cambió la lógica de un Congreso que venía rumbo a lo federal con una ley fundamental increíble de perspectiva federal y al tiempo, después de la duplicación de los diputados, mueven a un espíritu totalmente distinto, ¿me entienden? Entonces, la idea es, entonces, que ustedes, me detuve un minuto, porque a veces esos comentarios o cuestiones que colocan los autores, dando por sentado que se sabe, no necesariamente es así. Pero me parece que esto es un quiebre, porque si no, no se comprende cómo se pudo pasar de un avance federal a una situación unitaria en un año. Digamos, hay que darle una explicación a las razones de por qué cambiaron, ¿bien? Y vinieron con el Congreso y demás. Bueno, ya Francisco señaló algo que tuvo que ver con el fracaso de la Constitución, ¿no? El hecho de que esa Constitución es rechazada por las provincias. Ahora, en paralelo, ustedes lo que tienen es el conflicto con el Brasil, que el plano externo, lo que llamaríamos el plano externo del Congreso, es indudablemente la guerra contra el Brasil. Esa guerra en donde es una guerra en la que militarmente tenemos una activa participación, y que la tuvimos en el escenario del conflicto, esto es en la banda oriental, pero ni los triunfos obtenidos en el área marítima, por ejemplo, por las fuerzas de Brown, o las cuestiones en el área terrestre, lograron que se definiera completamente. Sin embargo, está claro que el proceso de la guerra venía en una situación, en un punto medianamente favorable hacia nosotros, con altibajos. Lo que sí estaba todo parado era la vida comercial, o sea, todo lo que tenía que ver con la vida económica, comercial de la banda oriental, del Brasil y nuestra, se había paralizado. Ese es el contexto para entender por qué Inglaterra empieza a mover la política de mediación en el conflicto. O sea, Inglaterra se mete en el conflicto a mediar, porque indudablemente esta zona de América Latina, con la que tiene una vinculación económica especialmente muy fluida, les ha estallado, digamos, y no ven en lo inmediato el final de la misma. Fíjense que esa presencia inglesa va a ser en un punto decisiva. Ustedes, por un lado, tienen lo que la autora menciona en relación a la misión García, que es una misión que manda Rivadavia para resolver el conflicto, y García lo que hace es firmar un tratado donde le da la banda oriental al Imperio del Brasil, vuelve con el tratado, ese tratado es absolutamente inaceptable, ¿bien? Y ese tratado con García es el que va a darle como el final anunciado al presidente Rivadavia y al Congreso, ¿no? El propio Rivadavia, tal como dice la autora, decide desconocer ese tratado que era absolutamente deshonroso, y eso precipita la definición, su definición, abandonar la presidencia. El Congreso aceptó también rechazar el acuerdo y la renuncia, designaron un presidente provisional.
En el medio, el rechazo a la Constitución por varias provincias, ¿no? Lo cual daba cuenta de una situación compleja. La autora también señala que ya desde comienzos de 1827, Córdoba, La Rioja, Santiago y San Juan fueron las primeras que habían rechazado la Constitución, con lo cual este proceso venía de rechazo de la Constitución, firma de tratado, un desastre con respecto a eso, el fin del presidente, digamos, frente a la renuncia, y luego va a venir indudablemente el fin del propio Congreso a propósito del rechazo total por parte de las provincias a una constitución que no iban a admitir. No sé si, Pachi, querés seguir con el fracaso de la constitución y así llegás a los pactos de Cañuelas y de Barracas, que son los que vos diste, y ahí cerramos esa unidad. Está silenciado. Ahora estoy. Gracias. Bueno, a ver, toda la situación que se genera a partir de la guerra con el Brasil, el tratado, las consecuencias de ese tratado, genera que la vuelta de todos los referentes del ejército, la crisis con la provincia de Buenos Aires, y lo que todos saben, termina determinando después, a partir de Lavalle y el enfrentamiento con la provincia, el fusilamiento de Dorrego. Esta situación que se genera en la provincia de Buenos Aires genera una irregularidad institucional muy grande, porque Lavalle se hace elegir gobernador mediante una asamblea, es decir, desconoce la sala de representantes y se junta con el grupo que había llevado adelante los enfrentamientos y se hace elegir gobernador. Esta situación tiene como correlato que el interior de la provincia y quienes se habían elegido como representantes del federalismo por ahí en el interior de la provincia se levanten en relación a este tema. La provincia de Buenos Aires era un caos, estaban los sectores que entendían que había que pedir la ayuda del resto de las provincias para regularizar la situación. El interior estaba de la provincia anarquizado prácticamente porque Lavalle no tenía un poder sobre ese territorio, con lo cual empezamos a ver que este conflicto necesitaba de una necesaria composición para poder recomponer el poder y la organización de la provincia de Buenos Aires. Y es así que nosotros vamos a encontrar que se llega a la celebración de dos pactos, como son los pactos de Cañuelas y de Barracas. Estos pactos de Cañuelas y de Barracas que nosotros tenemos aquí para analizar, tienen una diferencia sustancial con los pactos que ustedes vieron con anterioridad. ¿Y cuál es la diferencia sustancial que tienen esos pactos de Cañuelas y de Barracas? En primer lugar, el primer grupo de pactos que ustedes vieron, que eran Pilar, Venegas, Cuadrilátero, tenían un claro objetivo. Ese objetivo que tenían esos pactos era el llamado a un Congreso Constituyente, estaban celebrados por representantes de las distintas provincias, estaba el reconocimiento de los otros firmantes y las instituciones firmantes de las otras provincias, tenían claramente un objetivo, ¿no? Cañuelas y Barracas es algo totalmente distinto. Y cuando nosotros muchas veces se habla de los pactos preexistentes, de los pactos antecedentes, nosotros vamos a encontrar que ese primer cuerpo de pactos, que es Pilar, Venegas y Cuadrilátero, son pactos antecedentes de lo que después van a ser los pactos preexistentes, como son el Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, pero acá, en estos dos pactos, vamos a tener una diferencia que es sustancial. En primer lugar, que no están celebrados ni firmados por representantes de distintas provincias, sino que tenemos un pacto celebrado entre dos sectores prácticamente políticos. ¿Para qué? Para organizar o reorganizar la provincia de Buenos Aires.
Es decir, hay dos sectores políticos que van a generar estos dos pactos para poder regularizar y reorganizar una provincia de Buenos Aires que después del fusilamiento de Dorrego había quedado con un gobernador electo sin legitimidad, como había sido Lavalle, y con una situación política de conflicto dada en el interior, especialmente por los sectores que estaban comandados por Rosas. A partir de esos acuerdos de Cañuelas y Barracas, nosotros vamos a encontrar que uno está concatenado directamente con el otro y donde se establecen algunas cuestiones tendientes a esa organización. Lo primero que acuerdan los dos sectores es cesar con el enfrentamiento y las hostilidades, es decir, no había posibilidades de reorganizar la provincia de Buenos Aires si se mantenían las hostilidades entre los dos grupos que estaban en conflicto. Y en esto teníamos bien definido algo también, que era las hostilidades entre la ciudad y la campaña. Teníamos un sector claramente identificado en el interior y otro que estaba identificado con la ciudad, como era el sector que estaba con Lavalle. Se plantea que había que elegir una junta de representantes. ¿Por qué? Porque la junta de representantes tenía que estar debidamente elegida por los distintos integrantes que podían votar. ¿Para qué? Para después el gobernador que fuera elegido pudiera ser elegido con legitimidad, situación que no había ocurrido con Lavalle hasta ese momento. Y se planteaba, además, que estos dos sectores debían confluir en una unidad, uniendo cada una de las fuerzas, conformando un único ejército que representara después a la provincia de Buenos Aires, y además que ninguno de los dos grupos firmantes iban a perseguir a ninguno de los otros, ya sea por sus opiniones, ideas o demás. Este convenio además tiene algunas cláusulas reservadas que buscaban garantizar que la lista de la Junta de Representantes estuviera integrado en forma pareja por representantes de los dos sectores a la hora de someterse a las elecciones. ¿Qué ocurre con esta situación? Este primer acuerdo que es presentado y firmado por Rosas y Lavalle no es respetado. La Junta de Representantes que estaba vigente en ese momento no toma ni recepta ese acuerdo. Vanina, apagame el micrófono. Y como consecuencia del fracaso y la anulación de la primera elección que se da buscando conformar nuevamente la Sala de Representantes, se debe anular la elección y se firma un nuevo pacto que es el Pacto de Barracas. El pacto o Tratado de Barracas va a nombrar un gobernador provisorio en el cual se le van a otorgar facultades extraordinarias, y empiécense a grabar esta palabrita de facultades extraordinarias porque en el próximo periodo que vamos a empezar a analizar vamos a tener presente toda la situación que se da con las facultades extraordinarias, especialmente con la gobernación de Rosas. Y se va a formar además un Senado consultivo, que este Senado va a tener una composición bastante especial porque va a estar integrado por eclesiásticos, por hacendados, por comerciantes, y ese Senado es el que va a ir asesorando a la Junta y al nuevo gobernador, que va a ser designado provisoriamente el general Viamonte. Acá empezamos a ver algo que con relación a los bloques y a las ideas que representaban los bloques, me parece interesante. Nosotros teníamos bien definidos los bloques federales y unitarios hasta el momento y qué representaba cada uno, o qué sistema de gobierno planteaban para organizar el país cada uno. A partir de acá, nosotros nos vamos a encontrar con que el representante del federalismo, el típico representante que se habla del federalismo, que es Rosas, va a empezar a representar otra cosa, que no es necesariamente el federalismo. Después vamos a ver, cuando se analice el Pacto Federal del 31 y las consecuencias, pero vamos a empezar a ver que ese bloque federal, más allá de unificarse, en el aspecto de Buenos Aires, empieza una construcción bastante distinta, que entiendo que es el rosismo, y que deja de ser una construcción de una organización típicamente federal. Uno va evolucionando a veces y leyendo, se da cuenta que Rosas estuvo muy distante de representar los intereses federales a partir de asumir después la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Pero tener en claro que esos tratados
apuntaban a eso, a organizar la provincia de Buenos Aires y saber diferenciarlos con los otros tratados, porque es algo muy importante para entender qué buscaba cada uno de ellos y qué se representaba y cuál era el objetivo que tenían. Exacto, la idea es que cuando ustedes ven el final de la guerra contra el Brasil, el final del Congreso, el resurgimiento de la provincia de Buenos Aires en términos de provincia, estoy hablando nada más, porque en definitiva la vida institucional de la provincia de Buenos Aires fue terriblemente difícil cuando vuelve y cuando se produce la elección de Manuel Dorrego, que es el que finalmente va a llevar adelante la firma del tratado final de paz con el Brasil, y que va a ser visto en especial por los integrantes, digamos, del ejército que está volviendo cuando vuelve de la guerra, como claramente un traidor. Hay dos alternativas acá territoriales que me parece importante resaltar en línea con lo que ha señalado Pachi, que son, en primer lugar, la vuelta del ejército que fue a enfrentar al Imperio de Brasil en la banda oriental. Es un ejército que es una mezcla de todos, digamos, de todo lo que se pudo conseguir y de lo que las provincias oportunamente pudieron enviar. Varios de esos, digamos, militares se conformaron en liderazgos militares muy fuertes que tienen mucho que ver con una formación que ellos tenían, de la cual muchos habían logrado en la Guerra de Independencia. Varios habían sido parte del Ejército Libertador de San Martín y por lo tanto tenían una formación de la vida práctica, digamos, militar, que superaba a todos. En ese sentido, el ejército que fue es uno, el que se conforma a partir de allí es otro, y el que vuelve es el que vuelve con los liderazgos de los jefes militares. Entonces, por ejemplo, unos vuelven hacia Buenos Aires bajo el liderazgo de Lavalle, y otros se van con el liderazgo del general Paz hacia la provincia de Córdoba. Ahí hay un escenario de conflicto. Lo que ha trabajado Pachi tiene que ver con lo que ocurre en Buenos Aires. Nosotros dejamos la situación de Paz y la Liga del Interior y la conformación en Córdoba para verla después cuando veamos el Pacto Federal y demás. Y nos limitamos a ver qué le pasa a Buenos Aires. A un Lavalle que ingresa en Buenos Aires, que derroca, digamos, militarmente en principio a Dorrego y después ordena su fusilamiento, se queda en el poder y su permanencia en el mismo se hace bastante difícil de sostener, y finalmente termina acordando con el otro líder del sector interior de la provincia de Buenos Aires, que es Juan Manuel de Rosas. Cuando Pachi señala la cuestión de los tratados, que hay una microclase que él mismo ha definido, fíjense que entraría en el esquema de pactos, pero en el esquema de pactos entre los líderes, como dice Ternavasio, de bandos enfrentados en Buenos Aires. O sea, es un pacto entre líderes, tanto Cañuelas como Barracas. No es un pacto interprovincial, digamos. No es un pacto como Pilar, que era entre 3 provincias, ¿no? No es un pacto de ese estilo. Ni tampoco va a ser del estilo de los que siguen, tipo los denominados pactos preexistentes, ¿no? Es un pacto, es un acuerdo de liderazgos para básicamente provocar la salida medianamente honorable y habilitar cierta legitimidad a la salida de Lavalle y al ingreso de Rosas. Digamos, es un acuerdo entre liderazgos en donde se
definen las estrategias que van a ser eleccionarias, porque en realidad son las estrategias eleccionarias que plantean para quién va a ser el futuro gobernador. Le fracasa una vez y tienen que volver a hacerlo. Entonces, fracasado uno, tienen que volver a hacerlo, y en este caso, visto el fracaso anterior, lo extreman, digamos, las medidas del acuerdo para que no se les escape nada, y de esa manera provoquen lo que está, que es la salida de Lavalle, que es el objetivo, digo, la salida de Lavalle y la entrada legítima de Rosas. ¿Bien? Vamos a plantear, a ver si hay preguntas. No sé si Pachi querés ir viendo algunas, vemos todas. Sí, ahí hay algunas A preguntas. ver. A ver, una cosa que les marcábamos hoy a la mañana, en relación a algunas cuestiones ahí, Francisco plantea, por ejemplo, a Viamonte lo podemos ubicar como un federal moderado. A ver, es una discusión, ponele, que es interesante que se lo planteen, pero traten de no caer en lo residual, sino en las cuestiones centrales que se le van marcando, porque si no, sinceramente, son periodos muy amplios, muy complejos, donde hay gran cantidad de situaciones que ocurren, que si nos ponemos a ver y analizar esas cuestiones, realmente van a entrar en un mundo de análisis que les va a hacer imposible abarcar todos los temas, ¿entienden? Por eso me parece que traten de no meterse con esas cuestiones. Bárbaro si lo quieren profundizar, pero me parece que por ahí a veces o termina siendo ahora innecesario. Después plantean, ¿es relevante pensar que el ejército enviado a la guerra con Brasil era en su mayoría fuerzas unitarias, teniendo en cuenta que esos hombres son de Buenos Aires, o es una percepción errónea de mi parte? Franco pregunta eso. Lo mismo, la misma respuesta casi. A ver, el conflicto a analizar es el conflicto con Brasil, las consecuencias del acuerdo diplomático, la pérdida de la banda oriental a través de un acuerdo diplomático, y lo que ocurre después con el tema con el regreso de los generales del ejército. La composición del ejército, el análisis no es un tema que nos parezca relevante, y en términos de la materia no es interesante, no es importante que se ponga a analizar, claro. Después, ¿qué plantean las constituciones de 1819 y 1826 sobre la capital? Bueno, en la constitución del 26 tuvimos la sanción la sanción de la capital, de la ley de capitalización, perdón. Y es uno de los temas planteados, y que ustedes van a ver que a nosotros siempre nos gusta ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con la cuestión capital, cómo se da la evolución, porque es un conflicto que va a estar finalmente solucionado cuando se da la creación de La Plata, la capitalización mucho más adelante. Pero en sí la Constitución del 26 recepta la ley de capitalización, y se fija a través de esa ley la capital, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. En relación a la cuestión capital, en 1819 no tenemos específicamente fijado que la capital sea Buenos Aires. Guadalupe dice que se puede decir que la ley de presidencia y la ley de capitalización dejan de cumplir con la ley fundamental, y que luego la Constitución del 26 sigue sin respetar la ley fundamental. Dos cosas, hay dos observaciones. Primero, sí, claramente la ley de presidencia y la ley de capitalización contradicen lo que la ley fundamental establece. Lo que ocurre con la Constitución del 26 después es una cuestión que podríamos estar discutiendo, y es una cuestión constitucional muy finita, porque el poder constituyente lo tiene la Asamblea, con lo cual después, al dictar la Constitución, que tiene un rango supuestamente superior, no contradeciría, pero es una discusión técnica que seguramente cuando vean el derecho constitucional van a poder bucear muchas de estas cuestiones, que son mucho más profundas, pero que es realmente interesantísima la pregunta y el planteo.
es algo muy finito. Después, ¿qué dice abajo? Yo no, a ver. Si la causa y belli de la invasión del Imperio la banda fue la expansión territorial lusitana, sí. Bueno, en eso hilvanamos lo de la duda respecto a la guerra, cuáles fueron las causas. Nosotros la hemos visto en varias clases eso. La hemos repetido en varias oportunidades. Tiene que ver con la expansión territorial lusitana y la salida violenta a propósito de eso también de la figura de Artigas, que era el que había estado en un punto definiendo y frenando esa invasión. Al Artigas retirarse luego de ser derrotado por Ramírez, y retirarse del escenario de la banda oriental, los portugueses avanzan por completo. La declaración de guerra, en definitiva, viene durante el Congreso Constituyente, cuando son admitidos los diputados por la banda oriental que clandestinamente habían sido electos. La razón por la que Rivadavia divide la provincia de Buenos Aires tiene que ver con quedarse con la administración de la zona que hasta esos momentos era más rica y más explotada, y pensar en una alternativa de otro territorio en el cual todavía había territorio que ni siquiera había sido conquistado, digamos, entre comillas, ¿no? Porque era generalmente ocupado por pueblos originarios. La cuestión del ejército y la salida de Rivadavia es porque hay dos frentes que no puede controlar. La Constitución del 26 empieza a ser rechazada por las provincias, tal como vimos, y la otra cuestión tiene que ver con, eso no tiene nada que ver con la cuestión del ejército, sino tiene que ver con un rechazo a la Constitución por parte de algunas provincias y la amenaza de otras de que iban a seguir en esa misma línea. En relación a la guerra contra el Brasil, evidentemente el acuerdo con García, bueno, ese fue el desastre, digamos, sobre el cual Rivadavia no pudo, y hay hoy un pase de facturas, digamos, entre García y Rivadavia, en el sentido de que García dice que él firma el tratado porque cumplía las órdenes impartidas por Rivadavia, y Rivadavia dice yo nunca le di esas órdenes. Entonces, en ese contexto, Rivadavia queda en una situación realmente muy inestable, en donde la guerra es un plano, pero el otro plano es indudablemente que las provincias están rechazando la Constitución. En realidad la razón de la Constitución de Buenos Aires como capital viene desde la época virreinal. O sea, la idea de Buenos Aires ciudad central es una herencia del virreinato, en la medida en que Buenos Aires fue la capital del virreinato de Río de la Plata. Entonces, la entidad de capital la tiene desde la época colonial. Antes de ser capital del virreinato, ya era una de las ciudades más importantes del Río de la Plata, digamos, y su importancia sí radicaba en el puerto de ingreso y salida, digamos. Pero lo de capital en sí viene de la época colonial. Fabián, recién te había visto. Está también Fabián Macitelo. Acá estoy. Buenas tardes. No sé, cuando quieras, Fabián, si querés agregar algo o hacer lo que Sí, vos... no, me quedé pensando en la Constitución de 1826, es decir, cuando en esa forma de gobierno se va a dividir forma tripartita entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y consolidar la unidad de régimen. Esto va a ser rechazado porque sigue siempre el mismo centralismo porteño, el centralismo de la provincia de Buenos Aires, el control de la aduana. Eso es importante porque, diríamos, es donde va a recaudar esos impuestos aduaneros de exportación e importación en Buenos Aires, que siempre la va a beneficiar, inclusive en cuestiones militares, de armamento, etcétera, etcétera. Pero en esa consolidación de régimen significa Espera un momento porque... sí.
¿Me escuchás ahí? No, estoy acá. No. Tenés abierto el micrófono. En esa consolidación de régimen significa que el sistema unitario va a seguir centralizando el poder en la provincia de Buenos Aires con respecto a las provincias del interior. Y algo que es importante, que siempre van a rechazar las provincias, ya de la Asamblea del año 13 va a ser lo que es la designación de diputados y representantes en todas las convenciones constituyentes. Siempre en Buenos Aires van a tener 2 diputados más, por decirlo, alguna ventaja más. Esto va a ser siempre rechazado de plano por las provincias del interior. Creo que también, a pesar de que ese Congreso Constituyente de entre 1824 y 1827 va a ser convocada a las provincias, cuando exista un momento ideal para la sanción de la Constitución, la misma Constitución va a establecer que las provincias del interior la pueden aceptar o rechazar. Es lo único, digamos, que va a hacer mención esta Constitución. Y además otra cosa, ¿por qué va a ser rechazada? Porque las autoridades locales, los gobernadores, van a ser designados por la autoridad central, o sea, por la ciudad de Buenos Aires. O sea, otra vez estamos en ese enredo de las autonomías provinciales. ¿Por qué digo esto? Porque las autonomías provinciales, siempre las de la Mesopotamia, del interior, van a tener su auge económico. Esa producción ganadera en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes le va a dar una mayor autonomía económica. Por lo tanto, iban a querer tener una mayor autonomía y respeto de parte del gobierno central. Por eso va a ser rechazada de antemano, digamos, prácticamente como las provincias de Córdoba o de Salta, después Entre Ríos, Santa Fe, salvo la banda oriental, pero después va a ser rechazada por casi la totalidad de todas las provincias del interior. Por supuesto, esto va a dar lugar a la caída de Bernardino Rivadavia, que presenta su renuncia en junio de 1827. Como bien dijeron, esta renuncia también iba a tener otro factor que desencadenara la renuncia de Rivadavia aprobada por el Congreso. Iba a ser el Tratado de Paz Preliminar que García va a firmar en Brasil, y que iba a ser deshonroso para la ya autodenominada República Argentina, porque va a cambiar Provincias Unidas del Río de la Plata por República Argentina. Entonces, eso hace que ese Tratado de Paz Preliminar con el Brasil sea deshonroso. ¿Por qué? Porque por un lado, la Argentina se iba a comprometer a indemnizar a todos los brasileños en ese bloque, ese bloqueo naval que iba a organizar Brasil con más de 80 buques de la Armada brasileña, y indemnización del cual la Argentina en ese momento no estaba, en postura económica, no estaba económicamente fuerte como para poder hacerlo. ¿Por qué se dio esto? Porque el bloqueo naval iba a perjudicar primero los intereses de los porteños. Por otro lado, también iba a perjudicar los intereses de ambas riberas del Río de la Plata a los ingleses. Los ingleses no querían que esto perdurara en el tiempo. Entonces sus intereses se veían afectados. Buscaban la paz. También proponían la paz entre ambas potencias. Entonces, García, excediéndose en las instrucciones del gobierno central, del gobierno de Rivadavia, firma esta paz que algunos la consideran deshonrosa. Tanto el Congreso la rechaza, inclusive el propio Rivadavia también la rechaza, como diciendo que esto no es lo que nosotros queríamos. Y de ahí hace que la caída de Rivadavia se dé un gobierno de Vicente López y Planes, un gobierno efímero, del cual la Sala de Representantes va a designar a Dorrego. Dorrego, que me caso, me estoy quedando sin batería. Dorrego en ese contexto también se ve presionado.
se ve presionado por la firma de la paz con el Brasil, aunque Dorrego no quería tampoco. Dorrego se ve presionado, manda otra misión, Moreno, el hermano de Mariano Moreno, Balcarce manda una misión a negociar la paz. También va a estar embajadores plenipotenciarios de Inglaterra, como Lord Ponsonby en Río de Janeiro, y van a firmar también una paz. Una paz que a Dorrego le va a costar no solamente su gobernación, sino también el fusilamiento, en diciembre, del 13 de diciembre de 1828. ¿Por qué? Porque tanto los unitarios que habían peleado al mando de Alvear, que rechazaron a la invasión en la batalla de Ituzaingó, a la invasión de Brasil, el caso de Lavalle, Juan Galo Lavalle, Paz, van a rechazar este tratado de paz ya definitivo, del cual Dorrego se hace cargo. Dorrego creo que queda aislado en el poder, seguramente no, pide ayuda a Rosas. Rosas creo que ahí le va a negar, creo que no lo va a asistir militarmente. Lo van a dejar aislado a Dorrego, y Dorrego, bueno, ya sea del punto de vista de la política interior, ¿no? Ya sea de algunos federales, como el caso del Partido Federal, el caso también de Rosas, los Anchorena, y del punto de vista unitario, digamos, los que eran proclives al gobierno central, lo van a aislar a Dorrego. Lo obligan a arrullar, lo ejecutan, lo fusilan en diciembre de 1828, y de ahí se va a dar ya dos tratados, creo que dos tratados que van a tratar de establecer el equilibrio entre unitarios y federales, pero tratados de que va a intervenir ya Juan Manuel de Rosas. Rosas, si bien nunca tuvo un cargo dentro de la provincia de Buenos Aires, pero sí era llamar a pacificar a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires y el interior. Rosas, digamos, no era un político de raza, sino un hábil negociador y administrador de estancias, del cual tenía sus aliados, Terrero, Nepomuceno Terrero y Anchorena, que eran los dos propietarios de las más grandes extensiones de estancias que había en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de ahí lo llaman a Rosas. Rosas va a firmar dos tratados. A ver, dice, profe, pregunta, ¿por qué lo acusan como traidor de firmar la paz? Porque en principio no quería firmar la paz Dorrego. Dorrego fue presionado. Dorrego fue presionado, yo creo que por los ingleses y yo creo que también por el interior. Pero Dorrego tenía otro problema también. Dorrego tenía una amplia aceptación en los campesinos, en las comunidades indígenas también, del cual le quería dar una participación en ese sufragio. Eso por un lado. Y por el otro, la paz con el Brasil lo presionaron, del cual él decía la situación de Buenos Aires no estaba para ir a la guerra. Si bien había ganado en los campos de batalla, ya estaba desgastada ganar a Brasil, digo, ¿no? En la batalla de Ituzaingó, con Brown en el Río de la Plata, bueno, no estaba en una situación económica. Sí. No, justamente cuando vos recién nombrabas, digamos, la figura de Rosas, teniendo en cuenta algo que habíamos planteado en el encuentro de la mañana y que lo plantea la lectura de Di Meglio, significa ese surgimiento, desde el punto de vista de un grupo económico que va a tomar fuertes decisiones en la política, que va a ser el de los estancieros. Justamente en la lectura de Di Meglio va a decir que decaen los comerciantes porque comienza a ser la actividad ganadera, una de ellas de las centrales, y se van a transformar los estancieros justamente a partir de la década del 20 y la década del 30 para adelante. Este grupo económico va a participar fuertemente en la toma de decisiones, para ver, digamos, esta línea entre una y otra. Nada más. Inclusive Ternavasio, en La Unidad Imposible, también habla del grupo económico estanciero. Ternavasio es muy clarita, pero muy clarita. Les quiero mencionar un detalle importante que recién me lo mencionó Juanjo, el auge de los terratenientes que eran, digamos, caudillos.
Seguimos con el caudillismo acá, por muchos años más. Pero ese caudillismo terrateniente, ganadero, como, digamos, principal actividad económica, ya sea de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y principalmente de la provincia de Buenos Aires, con Rosas a la cabeza, van a tener injerencia en la vida política. Van a tener una injerencia muy importante en la vida política. De ahí que la Argentina, posteriormente, vamos a ver en la segunda parte, se convierte en un modelo agroexportador. No es esto que estamos diciendo cosas salteadas y en vano. Las dos lecturas, ya sea Di Meglio como Marcela Ternavasio, hace hincapié a esta producción ganadera muy importante, inclusive para el abastecimiento de materia prima de las industrias inglesas. El caso del cuero, por ejemplo, y el tasajo. Pero bueno, esto quería redondear por qué la intromisión ya de Juan Manuel de Rosa ya no venía, no es que lo llamaron de un día para otro, eso ya venía desde 1820, 1817, a pacificar la provincia con sus gauchos aliados y sus caudillos terratenientes aliados de las estancias de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. La estancia iba a ser la unidad económica por excelencia y de decisiones políticas por excelencia. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pachitas por ahí, te veo ahí. No, nada más ahí. Juanjo. No. No, me parece que con esto hemos primero cubierto la lectura que era el objetivo, ¿no? Pero además se dio con la intervención de todos, que hiciéramos como un repaso general de otros temas que, si bien la lectura menciona, de pronto nos sirvió como para ir incorporando. Así que me parece que el objetivo central de esto, que es un taller por el cual trabajamos una lectura, bueno, una o más lecturas, o la de hoy era la de Ternavasio, ¿no? Está cumplida, ¿bien? O sea, la idea de identificar cuáles son los puntos centrales de Ternavasio está cumplida. Luego también hubo un plus que tuvo que ver con digamos, trabajar otros temas que tienen vinculación con lo que la lectura señala, pero que de pronto están mencionados o están dados por supuestos o tienen que ver con aclaraciones que la autora ya hizo en otro lado, en otro capítulo de pronto, y que retoma. Entonces, por eso también es válido hacer estas aclaraciones. Bueno, estimados, ¿cómo es? Juan les va a decir algo de mañana. Sí, por pedido del Centro de Estudiantes, nosotros nuevamente vamos a hacer el encuentro maratón. El encuentro maratón les va a llegar el enlace a los grupos de WhatsApp. En ese sentido, se va a realizar en el horario de las 16 horas a las 18. Y le vamos a decir algo más también. Bueno, está en el aula la posibilidad de que ustedes pusieran las preguntas con respecto a eso, es decir, nosotros vamos a trabajar sobre esas preguntas, como les dijimos en el encuentro de hoy a la mañana, y también otra aclaración que la hacemos ahora, lo hicimos a la mañana también, es decir, ese encuentro es un encuentro donde se marcan algunos puntos, pero por lo tanto mañana no va a ser un encuentro que va a tener la posibilidad de grabarse. Porque las preguntas que se dan son algunas apreciaciones, porque por eso nosotros hemos tenido todos estos encuentros de 2 clases semanales durante casi 7 semanas de clase hasta ahora, más toda la producción que hay en el aula. Lo reitero, la presencialidad es una materia que tiene 4 encuentros semanales, entonces todas esas producciones también hay que hacerlas desde la casa de uno, y bueno, y ahora venimos en este caso en forma optativa también, el taller de lecturas, que bueno, hoy estamos cumplimentando el 4º encuentro, es decir, los dos últimos martes, donde estamos viendo las lecturas obligatorias del parcial. Así que bueno, les queríamos agradecer del haber participado, que hagan las consultas por el aula para la maratón, y ya por los grupos durante el día de mañana les va a llegar
el enlace seguramente y la comunicación del horario. Muchas gracias. La cuestión del cambio de horario tiene que ver con los Zooms que provee la facultad y la capacidad de los Zooms, ¿bien? Entonces, si se espera que viene mucha gente, nosotros, si lo poníamos en los horarios de las comisiones, chocábamos con las comisiones que se están dando de muchas materias en el mismo horario, ¿me entienden? Entonces, de las 4 a las 6 hay una menor intensidad de uso y esperemos que de esa manera podamos estar más tranquilos con la cuestión del Zoom, ¿me entienden? Entonces hicimos lugar a una solicitud que tuvo que ver con esa situación por parte de la facultad a través también del centro de estudiantes en relación a las posibilidades. No se olviden de dejar las preguntas, si las dudas, bueno, lo que sea ahí en el espacio que tienen en el aula. Y nos vemos mañana en la maratón a las 16, ¿no? A las 16 horas. Nos vemos mañana, cuídense.